¿Qué tal? Hay momentos en que la historia no avanza con pasos, se inclina de golpe hacia un lado. En poco más de un año, América Latina ha vivido uno de esos momentos. 7 países han ido a las urnas para elegir presidente. Y en los 7 ha ganado la derecha. 7 de 7. No es una mayoría, es un barrido. Nunca en la historia moderna de la región el péndulo había oscilado con esta velocidad ni con esta contundencia. El más reciente se llama Abelardo de la Espriella. El 24 de junio fue declarado formalmente presidente electo de Colombia, tras una contienda apretada, brutal, decidida por un puñado de votos. Se hace llamar el tigre. Promete cazar a los delincuentes en sus guaridas. Y llega al poder no como una anomalía, sino como el último eslabón de una cadena que recorre el continente de punta a punta. Esto que estamos viendo tiene nombre. Se la ha empezado a llamar la ola naranja. Una marea de corte trumpista que ha barrido capital tras capital, urna tras urna. Y conviene decirlo desde el principio, sin rodeos. Con la excepción de Brasil y de México, casi todos los países latinoamericanos de peso tienen hoy un líder que o bien corteja a Donald Trump o bien habla exactamente como él. Pero antes de explicar hacia dónde vamos, hay que recordar de dónde venimos. Porque la memoria en política es la primera defensa. Hace apenas una década y media, el mapa de esta región estaba pintado de otro color. Era la era de la marea rosa. Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador. La izquierda gobernaba de México a la Patagonia y se hablaba con una solemnidad que hoy resulta casi conmovedora del socialismo del siglo XXI. Aquella marea se sostuvo sobre el precio alto de las materias primas, sobre el carisma de sus caudillos y sobre la promesa de una rendición social que llegaría pronto. Llegó la corrupción. Llegó el desplome de los precios. Llegó el desencanto. Y el péndulo, que en América Latina nunca se queda quieto, empezó su viaje de regreso. Lo que estamos presenciando ahora es la culminación de ese viaje. El mapa ha cambiado de color por completo. Y el naranja, ese tono que tomó prestado de la corbata del hombre de Washington, se ha vuelto el color dominante del hemisferio. ¿Por qué? Esa es la pregunta que importa. La respuesta, en su forma más simple, es que la gente está harta
harta de las pandillas, harta de la extorsión que llega puntual cada mes como un impuesto criminal, harta de la migración ilegal que desborda fronteras y servicios. Y sobre todo, harta de prometer y prometer sin que nada cambie. Los centristas no supieron calmar ese miedo. La izquierda no supo administrarlo. Y en ese vacío, en esa grieta de frustración acumulada, irrumpió una derecha que no ofrece matices, sino soluciones de lenguaje contundente. El razonamiento que circula por todo el continente es de una sencillez demoledora. Si Trump puede deportar migrantes de manera masiva, se pregunta, ¿por qué nosotros no? Si él puede destruir narcoembarcaciones en alta mar, ¿por qué hemos de ser menos implacables? Y ese mensaje funciona. Vende, gana elecciones. Y hay un detalle que no podemos pasar por alto, porque es la mecánica oculta de toda esta historia. Los líderes que imitan a Trump tienden a ganarse su favor. La imitación, ya se sabe, es la forma más alta del halago. Y a él le encanta ser imitado. Pero aquí, permítanme detenerme. Porque si analizamos esto solamente como un fenómeno importado, como una moda traída desde el norte, nos perdemos lo esencial. Esta hambre por la mano dura no es nueva en América Latina. No la inventó Donald Trump. Esta es la tierra del caudillismo. La tierra del hombre fuerte a caballo, de el salvador personalista que promete poner orden donde los demás solo trajeron caos. Desde las guerras de independencia, nuestra región ha tenido una relación íntima, peligrosa, recurrente, con la figura del que llega a mandar con puño de hierro. Lo hemos vivido una y otra vez. Y siempre, la historia ha tenido el mismo arco. El caudillo llega como redentor y se queda como carcelero. Lo que hace Trump no es crear ese apetito. Lo que hace es darle permiso. Le da una gramática nueva, un vocabulario contemporáneo, una bendición desde la primera potencia del planeta. Y eso lo cambia todo. Porque, seamos claros, la cercanía con la Casa Blanca tiene ventajas muy concretas. No es solo simbólico. Es dinero, es protección, es sobrevivencia. En lo económico, los vínculos cálidos con Washington son una bendición tangible. Esta región depende del comercio con Estados Unidos, como el cuerpo depende del oxígeno. Los aliados se libran de los
aranceles más severos. A veces, incluso, reciben ayuda directa. El caso argentino es el más elocuente. Las reformas de Javier Milei, dolorosas, pero quizás necesarias, podrían haber naufragado de no haber sido lideradas por un presidente declaradamente pro-Trump. El Tesoro estadounidense le extendió una línea de crédito de 20,000 millones de dólares para evitar una crisis cambiaria que lo habría hundido. 20,000 millones. Ese es el precio de la lealtad. Y dicho de otro modo, es el precio de la dependencia. Porque toda dependencia tiene dos filos. El mismo crédito que hoy salva a un gobierno, mañana se convierte en una correa. El mismo arancel que hoy se perdona como recompensa, mañana puede imponerse como castigo. Quien vive del favor del poderoso vive también de su capricho. Y esa es una lección que esta región conoce de memoria, aunque se empeñe en olvidarla cada generación. En lo militar, el cuadro es todavía más dramático. Desde que Trump reemplazó al dictador de Venezuela por su lugarteniente más dócil, las fuerzas estadounidenses han ayudado a sus contrapartes venezolanas a recuperar minas de oro que estaban en manos de organizaciones criminales. Y los gobiernos de los países andinos que producen y exportan la mayor parte de la cocaína del mundo, llámese Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, están hoy ideológicamente más alineados con Estados Unidos que en cualquier momento desde la década de los 70. Deténganse en esa fecha, los años 70. La era de la doctrina de seguridad nacional, la era en que Washington movía las piezas del tablero latinoamericano a su antojo, en nombre de la Guerra Fría. Lo que estamos viendo no es una novedad histórica, es un regreso. Es la doctrina Monroe resucitada, con otro nombre y otra retórica, pero con la misma lógica de fondo. Este hemisferio es el patio del norte, y el norte ha vuelto a reclamarlo. Y no es casualidad. No, señor. Es diseño. Detrás de cada gesto de cooperación militar, detrás de cada realineamiento, hay un objetivo geopolítico nítido: sellar el continente frente a China, frente a Rusia, frente a cualquier potencia extranjera que pretenda asomarse al traspatio. La operación venezolana fue la señal más estruendosa, la intervención más directa de Estados Unidos en suelo latinoamericano desde tiempos que muchos creían enterrados. Y conviene decir, o conviene medir bien lo que esto significa para el resto del planeta. Durante 2 décadas, China se convirtió en el principal socio comercial de buena parte de América del Sur. Construyó puentes, tendió carreteras, financió represas, compró cobre, soya y litio a manos llenas. Rusia, por su parte, halló en Venezuela
y en Nicaragua puntos de apoyos desde los cuales podía incomodar a Washington en su propio vecindario. La hora naranja amenaza con revertir todo eso de un solo golpe. De un solo golpe. Cada presidente que se alinea con Trump es una pieza que Pekín y Moscú pierden en el tablero. No estamos, entonces, ante un asunto puramente latinoamericano. Estamos ante una de las grandes partidas geopolíticas de nuestro tiempo. Y se juega aquí, en nuestro hemisferio, con nuestros países convertidos en fichas. Y luego está la pieza que lo amarra todo. La idea más seductora de esta nueva época. La idea de que las pandillas pueden ser derrotadas. Esa idea tiene un nombre. Esa idea tiene un nombre. Y ese nombre es Nayib Bukele. El presidente de El Salvador encarceló a legiones de sospechosos sin juicio previo y transformó a su país, que era una de las capitales mundiales del asesinato, en un lugar tan seguro como Canadá. Y la pregunta que recorre el continente, de café en café, de sobremesa en sobremesa, es inevitable. Si él pudo, si Bukele pudo, ¿por qué no nosotros? El modelo Bukele se ha convertido en una franquicia. Se exporta, se explica, se vende como la fórmula mágica. Fuerza militar, más megacárceles, más cooperación panamericana, igual a victoria en la guerra contra las drogas. Y si los trumpistas tienen razón, si esa ecuación funciona, los votantes lo celebran con razón. Pero hay razones de peso para dudarlo. Y aquí es donde el análisis frío se vuelve impredecible. El éxito de El Salvador es atípico. Es la excepción, no la regla. Y la razón es técnica, pero decisiva. Los pandilleros salvadoreños vivían de la extorsión, no del narcotráfico. Sus víctimas estaban dispuestas a denunciarlos. Una vez que quedó claro que una sola llamada anónima bastaba para encerrar a cualquier sospechoso de forma indefinida. El negocio de la droga no funciona así. No tiene víctimas que llamen para denunciar. Tienen clientes. Y los clientes de la cocaína quieren comprar cocaína. Esa es la diferencia que lo cambia todo. Cuando un gobierno logra restringir la oferta, el precio sube. Y cuando el precio sube, crece el incentivo para que nuevos productores encuentren nuevas rutas de contrabando. Ese es el efecto globo. Aprietas de un lado y se infla por el otro. Lo hemos visto durante más de medio siglo. Desde que se declaró aquella guerra contra las drogas que jamás se ha ganado por la fuerza. Por eso,
La campaña de Trump de bombardear narcoembarcaciones no ha tenido ningún efecto detectable sobre la disponibilidad de droga en las calles de Estados Unidos. Ninguno. El espectáculo es enorme. El resultado es nulo. Y para algunos líderes, eso quizás no importe demasiado. Conviene entenderlo, porque en la parte más cínica de toda esta ecuación, o es la parte más cínica de toda esta ecuación, al mostrarse entusiasta en la lucha contra las pandillas, esos líderes se proyectan como hombres fuertes ante sus votantes y se mantienen en los buenos términos con Trump. El combate para ellos es un escenario, una puesta en escena. No importa si se gana o se pierde la guerra. Importa cómo se ve uno peleándola. Pero para otros, y aquí incluyo al propio Bukele, la lucha ha servido de algo mucho más grave. Ha servido de pretexto para suspender las libertades civiles. Los disidentes, conscientes de que pueden ser encarcelados con la misma facilidad que un pandillero, optan por callar o por huir. Y los inversionistas, que uno supondría atraídos por unas calles recién pacificadas, son en cambio ahuyentados por algo que pesa más que la seguridad: la ausencia del Estado de Derecho. El dato es demoledor. Desde que Bukele llegó al poder en 2019, su país ha captado menos inversión en proporción al tamaño de su economía que cualquier otro país de Centroamérica. Cualquiera. Esa es la paradoja del hombre fuerte. Promete seguridad y prosperidad y entrega seguridad sin prosperidad. Promete orden y entrega orden sin libertad. La calle se calma, pero el futuro se congela. Y ahora llegamos al fondo del asunto, a lo que de verdad está en juego. Los imitadores de Bukele afirman que pueden ser igual de inflexibles. Lo prometen en cada meeting, en cada entrevista, en cada eslogan. Pero los votantes podrían descubrir demasiado tarde que el populismo de derecha conlleva riesgos enormes. Riesgos que no se ven en el primer año de gobierno, cuando bajan los homicidios y suben los aplausos. Riesgos que se revelan después, cuando el poder ya se concentró, cuando los contrapesos ya se vaciaron, cuando la prensa se silenció. Y nosotros, los que venimos de esta región, los de América del Sur, los que la llevamos en la memoria y en la sangre, sabemos exactamente cómo termina esta película. La hemos visto demasiadas veces. Sabemos lo que cuesta. Lo que cuesta
cuando la mano dura promete el cielo y entrega una jaula. Sabemos que el caudillo siempre llega vestido de Salvador y se marcha siempre con las llaves del calabozo. Que quede claro. Entonces, lo que de verdad importa. Es útil ser amigo del gobierno gigante del norte. Nadie lo niega. La protección económica existe. La cooperación existe. Las ventajas son reales. Pero las instituciones democráticas importan más y duran más que cualquier presidente estadounidense. Los presidentes pasan. Trump pasará. Las instituciones, cuando sobreviven, permanecen. Son lo único que permanece. La ola naranja puede cambiar el color del mapa. Puede pintar de naranja capital tras capital. Pero hay una línea que no debe cruzar. Una frontera que ningún entusiasmo electoral justifica traspasar. La de arrastrar consigo las reglas que hacen que ese mapa valga la pena gobernarse. Porque al final, la verdadera fortaleza de una nación no se mide por la dureza de su líder. Se mide por la firmeza de sus instituciones cuando ese líder ya no esté. Que la ola naranja no se las lleve. Eso es lo que está en juego. Y esa es la advertencia. Gracias de corazón por quedarse con nosotros hasta el final de esta transmisión en vivo. Si aún no se ha suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Déjenos su me gusta, active la campanita y quédese con nosotros en los próximos contenidos. Su respaldo mantiene este espacio vivo, libre y sin censura. Yo soy Edgar Marcano y esto es Sin Tapujos. Nos vemos en la próxima.